La Biblia, libro del diablo, Spinoza, revela cómo te controlan. ¿Alguna vez has sentido que tus decisiones no son realmente tuyas? ¿Que fuerzas invisibles manipulan tus pensamientos, tus deseos y tus miedos? ¿Qué pasaría si te dijera que hace más de 350 años un filósofo descubrió los mecanismos ocultos que utilizan los poderosos para mantener el control social? Baruch Spinoza, hijo de inmigrantes judíos portugueses en los Países Bajos, se atrevió a desafiar los dogmas más sagrados de su tiempo. Por ello, fue brutalmente expulsado de su comunidad, declarado hereje y perseguido por todas las autoridades religiosas y políticas de la Europa del siglo XVII. Y sin embargo, su legado filosófico continúa siendo una de las herramientas más poderosas para comprender cómo funcionan los sistemas de dominación, desde las iglesias hasta los gobiernos modernos. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que crees saber sobre religión, política y libertad personal? Acompáñame en este viaje hacia la verdad que los poderosos no quieren que conozcas. El hereje que desafió el sistema Ámsterdam, 1656. La próspera comunidad judía se reúne en la sinagoga para presenciar uno de los actos más severos de su tradición, la excomunión de un joven de apenas 24 años. El decreto, conocido como Herem, fue uno de los más violentos jamás escritos. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie lea ningún tratado compuesto o escrito por él. ¿Qué crimen tan terrible había cometido este joven comerciante para merecer semejante castigo? Simplemente había comenzado a cuestionar la interpretación literal de las Escrituras y a desarrollar un pensamiento filosófico independiente. Baruch Spinoza, o Bento de Spinoza, como también era conocido, no se doblegó ante esta presión social. Lejos de retractarse, convirtió su ostracismo en una oportunidad para desarrollar uno de los sistemas filosóficos más revolucionarios de la historia occidental. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las instituciones religiosas reaccionan con tanta violencia ante quienes cuestionan sus dogmas? ¿No es acaso porque el control de la interpretación de los textos sagrados es también el control sobre las mentes y los cuerpos de los fieles? La Europa del siglo XVII estaba desgarrada por las guerras religiosas. La Inquisición seguía activa en España y Portugal. Las disputas entre católicos y protestantes habían dejado un continente ensangrentado. En este contexto, Spinoza se atrevió a escribir el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670. Una obra que argumentaba audazmente que la libertad de pensamiento no solo era compatible con la piedad religiosa, sino necesaria para la estabilidad política. El libro fue inmediatamente condenado como obra forjada en el infierno por un judío renegado en colaboración con el diablo. Pero ¿qué contenía realmente este tratado que tanto aterrorizaba a las autoridades? Spinoza sostenía que la Biblia debía ser estudiada históricamente como cualquier otro texto antiguo y no como la palabra literal de Dios. Argumentaba que los milagros eran simplemente fenómenos naturales que los antiguos no podían explicar. Y lo más revolucionario, proponía que el verdadero propósito de la religión era enseñar la obediencia, no la verdad. ¿Acaso no es esto exactamente lo que los poderosos no querían que la gente común descubriera? ¿Que la religión, en manos de las autoridades, se había convertido en un instrumento de control social? Dios o naturaleza, la revolución metafísica, Deus sive natura, Dios o naturaleza. Esta simple frase, acuñada por Spinoza en su obra maestra Ética, representa una de las revoluciones filosóficas más profundas de la historia occidental.
Pero, ¿qué significaba realmente? Para Spinoza, Dios no era un ser personal, separado del mundo, que juzga y castiga desde los cielos. No era el anciano barbudo que concede favores a unos y castiga a otros. No era el soberano caprichoso que exige adoración constante bajo amenaza de tormento eterno. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Dios de muchas religiones se comporta como un tirano inseguro, obsesionado con ser adorado y pronto a castigar cualquier desviación? ¿No es este el modelo perfecto para justificar el poder autoritario de reyes y sacerdotes? Spinoza propuso algo radicalmente diferente. Dios es la naturaleza misma. No un ser separado, sino la totalidad de lo que existe, el universo entero, con todas sus leyes, sus procesos y sus criaturas, es lo que tradicionalmente llamamos Dios. Esta visión, conocida como panteísmo, eliminaba la necesidad de intermediarios entre lo divino y lo humano. ¿Te imaginas el pánico que esto causó en las jerarquías religiosas? Si Dios está en todas partes, si cada ser humano es una expresión de lo divino, ¿qué necesidad hay de sacerdotes, rabinos o imanes que interpreten su voluntad? ¿Qué necesidad hay de instituciones religiosas que controlen el acceso a lo sagrado? Más perturbador aún, si todo es parte de la naturaleza, si todo sigue sus leyes inmutables, entonces no hay lugar para los milagros, las intervenciones divinas o las excepciones sobrenaturales. El universo se convierte en un sistema completamente determinista, donde cada evento tiene una causa natural. Las implicaciones políticas de esta visión eran enormes. Si el orden natural es el único orden divino, entonces cualquier institución humana que pretenda derivar su autoridad de un mandato divino especial está esencialmente mintiendo. Los reyes no gobiernan por derecho divino. Los sacerdotes no tienen acceso privilegiado a la voluntad de Dios. No es sorprendente que estas ideas, formuladas hace más de 3 siglos, sigan siendo consideradas peligrosas por muchos regímenes autoritarios y fundamentalistas religiosos en la actualidad. Las ilusiones de la libertad. Los hombres se creen libres porque son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Esta frase de Spinoza nos confronta con una de las ilusiones más profundamente arraigadas en nuestra psique, la creencia en nuestro libre albedrío absoluto. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en por qué deseas lo que deseas? ¿Por qué temes lo que temes? ¿Por qué amas lo que amas? Según Spinoza, nuestras elecciones no son tan libres como creemos. Estamos condicionados por nuestra biología, nuestra historia personal, nuestro entorno social y cultural. ¿Y si te dijera que esta ilusión de libertad es precisamente lo que permite que seamos controlados más eficazmente? Cuando creemos que nuestras decisiones son completamente libres, no examinamos las fuerzas externas que las conforman. Cuando nos consideramos inmunes a la manipulación, nos volvemos más vulnerables a ella. Spinoza identificó los afectos o pasiones como los principales motores de la conducta humana. El deseo, la alegría y la tristeza son los afectos primarios de los que derivan todos los demás. Y estos afectos pueden ser manipulados por quienes entienden su funcionamiento. No es exactamente esto lo que hacen los regímenes autoritarios, las corporaciones publicitarias y las instituciones religiosas dogmáticas. Manipulan nuestros deseos y nuestros miedos para dirigir nuestra conducta. La verdadera libertad, según Spinoza, no consiste en la ausencia de determinación causal, sino en la comprensión de las causas que nos determinan. Cuando entendemos por qué deseamos lo que deseamos, por qué tememos lo que tememos, podemos comenzar a liberarnos de la manipulación externa. Un hombre libre es aquel que vive según los dictados de la sola razón, escribió Spinoza. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente vivimos así? ¿Cuántos de nosotros hemos examinado críticamente las creencias que nos fueron inculcadas desde la infancia? La libertad, para Spinoza, es un proceso continuo de autoconocimiento y autoliberación.
No se trata de estar libre de toda influencia externa, lo cual es imposible, sino de entender esas influencias para poder relacionarnos con ellas de manera consciente. ¿Estás preparado para cuestionar tus propias verdades? ¿Para examinar las fuerzas que moldean tus deseos y tus miedos? Porque ese es el primer paso hacia la libertad real, hacia esa beatitud intelectual que Spinoza consideraba el objetivo más elevado de la vida humana. La Biblia, libro del diablo. Spinoza revela cómo te controlan. La Biblia desmistificada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los textos sagrados han sido interpretados de maneras tan diferentes a lo largo de la historia? ¿Por qué cada facción religiosa encuentra en las mismas palabras justificación para sus propias creencias y ambiciones? Spinoza fue el primero en aplicar un análisis histórico crítico riguroso a la Biblia, y lo que descubrió escandalizó a la Europa del siglo XVII. En su Tratado Teológico Político, Spinoza demostró que la Biblia no era un texto unitario dictado por Dios, sino una colección de documentos escritos por múltiples autores humanos a lo largo de siglos, reflejando las circunstancias históricas, políticas y culturales de su tiempo. Moisés, por ejemplo, no podía haber escrito el Pentateuco completo, como afirmaba la tradición, pues éste narra su propia muerte y acontecimientos posteriores a ella. ¿No es revelador que esta observación tan simple fuera considerada una herejía imperdonable? ¿Qué intereses se protegían al mantener la ficción de un texto divinamente inspirado y libre de contradicciones? Spinoza argumentaba que la Biblia no era un tratado filosófico sobre la naturaleza de Dios o el universo, sino un texto político-moral dirigido a un pueblo específico en un momento histórico concreto. Su propósito era fomentar la obediencia y la vida comunitaria, no revelar verdades metafísicas. Los milagros, esos eventos sobrenaturales que supuestamente demuestran la intervención divina en los asuntos humanos, fueron otro objetivo del análisis crítico de Spinoza. ¿Por qué, se preguntaba, los antiguos hebreos necesitaban constantes demostraciones milagrosas para mantener su fe, mientras que un verdadero conocimiento de Dios debería basarse en la razón y no en eventos extraordinarios? La respuesta es devastadora. Los milagros no son pruebas de la existencia de Dios, sino instrumentos de control político. Cuando el pueblo atribuye eventos naturales inusuales a la intervención divina, quienes se presentan como intermediarios entre Dios y los hombres, sacerdotes, profetas, reyes, pueden manipular estas creencias para consolidar su poder. ¿Acaso no seguimos viendo este fenómeno en nuestros días? ¿Cuántos líderes religiosos y políticos utilizan supuestos signos divinos para justificar sus acciones y decisiones? ¿Cuántos interpretan selectivamente pasajes bíblicos para respaldar sus propias agendas? Spinoza proponía separar el contenido ético de la Biblia, que consideraba valioso, de sus elementos históricos y milagrosos que estaban condicionados por la mentalidad de la época. El mensaje moral universal, amor al prójimo, justicia, humildad, podía preservarse sin necesidad de creer en la literalidad de cada pasaje. Esta separación entre teología y filosofía, entre fe y razón, era revolucionaria. Implicaba que la religión podía y debía evolucionar, adaptándose a nuevos conocimientos y circunstancias, sin perder su esencia moral. ¿No es esto precisamente lo que muchas tradiciones religiosas se resisten a aceptar incluso hoy? El Estado y sus mecanismos de dominación. El fin del Estado no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino hacer que su mente y su cuerpo se desenvuelvan en todas sus funciones y que hagan uso de su razón libre. Esta afirmación de Spinoza en su Tratado Político podría parecer obvia hoy, pero en la Europa del siglo XVII sonaba a sedición. ¿Por qué los estados, creados supuestamente para proteger y beneficiar a sus ciudadanos, tantas veces se convierten en instrumentos de opresión?
¿Por qué los gobernantes, que deberían ser servidores públicos, se comportan como amos? Spinoza identificó el miedo como el principal mecanismo de control estatal. Cuando los gobernantes mantienen a la población en un estado de constante temor, a enemigos externos, a castigos divinos, a la pérdida de seguridad económica, pueden justificar medidas cada vez más restrictivas y autoritarias. La ciudadanía atemorizada entrega voluntariamente sus libertades a cambio de promesas de protección. ¿No te resulta familiar este mecanismo? ¿Cuántas veces has escuchado que ciertos derechos deben ser sacrificados en nombre de la seguridad nacional? ¿Cuántas veces el miedo al otro ha sido utilizado para justificar políticas discriminatorias? Para Spinoza, la democracia era la forma de gobierno menos susceptible al abuso de poder, precisamente porque distribuía la autoridad entre muchos. Ningún individuo o pequeño grupo podía fácilmente imponer su voluntad sobre el resto. Sin embargo, incluso las democracias podían degenerar en tiranías si no se protegía celosamente la libertad de pensamiento y expresión. La libertad de filosofar no solo puede ser concedida sin perjuicio para la piedad y la paz del Estado, sino que no puede ser abolida sin suprimir con ella la paz del Estado y la piedad misma. Esta defensa de la libertad intelectual es quizás el legado político más importante de Spinoza. Entendía que una sociedad donde el pensamiento es controlado es una sociedad estancada, incapaz de evolucionar y resolver sus problemas. Pero, ¿cómo mantener esta libertad cuando tantas fuerzas trabajan para limitarla? Spinoza proponía una separación radical entre el poder religioso y el político. El Estado no debía imponer creencias religiosas y las instituciones religiosas no debían ejercer poder político. Cada individuo debía ser libre de creer según su conciencia, siempre que respetara las leyes civiles. No es precisamente esta separación la que muchos grupos fundamentalistas intentan socavar hoy, cuando buscan imponer sus creencias particulares a través de la legislación estatal. ¿No es este el combate que sigue librándose en numerosas democracias modernas? La psicología del control. Los hombres están naturalmente inclinados a odiar y envidiarse mutuamente. Esta observación de Spinoza puede parecer cínica, pero refleja una profunda comprensión de la psicología humana. Reconocía que nuestras emociones básicas, deseo, alegría, tristeza, así como sus derivados, amor, odio, esperanza, miedo, son las verdaderas fuerzas que gobiernan nuestras vidas, no la razón. ¿Alguna vez has tomado una decisión impulsado por el miedo, aunque racionalmente supieras que no era la mejor opción? ¿Has apoyado una causa o una persona porque te inspiraba esperanza, sin examinar críticamente sus propuestas? Si es así, has experimentado exactamente lo que Spinoza analizaba: el poder de los afectos sobre nuestra conducta. Los sistemas de control social, ya sean religiosos, políticos o económicos, explotan estas vulnerabilidades emocionales. La esperanza de una recompensa futura, ya sea la salvación eterna o la riqueza material, y el miedo al castigo, el infierno o la pobreza, son utilizados para mantener la obediencia y la conformidad. El miedo es la causa de que la superstición surja, se mantenga y se fomente. Esta es quizás una de las observaciones más penetrantes de Spinoza. La superstición, para él, no es simplemente una creencia en lo sobrenatural, sino cualquier creencia irracional que surge del miedo y la ignorancia. ¿No son estas supersticiones las que permiten a los demagogos y a los charlatanes manipular a las masas? Cuando tememos lo que no entendemos, buscamos explicaciones reconfortantes. No importa cuán irracionales sean. Preferimos creer que un poder superior tiene un plan, que nuestros sufrimientos tienen un propósito, que hay un orden oculto tras el aparente caos. Y quienes se presentan como poseedores de este conocimiento especial adquieren un inmenso poder sobre nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez
¿Por qué los regímenes totalitarios suelen atacar a los intelectuales y a los científicos? ¿Por qué la educación libre y el pensamiento crítico son las primeras víctimas de los sistemas opresivos? Porque como Spinoza comprendió, el conocimiento es el antídoto contra la manipulación psicológica. ¿Cómo resistir entonces esta manipulación? Spinoza proponía un camino difícil pero liberador: el autoconocimiento. Entender nuestras propias pasiones, reconocer cómo influyen en nuestras decisiones, identificar qué las desencadena y cómo podemos moderarlas. Solo así podemos comenzar a liberarnos de la manipulación externa. Un afecto no puede ser reprimido ni suprimido, sino por un afecto contrario y más fuerte. Esta es la clave de la psicología espinosista. No podemos simplemente deshacernos de nuestras emociones negativas o destructivas por un acto de voluntad. Necesitamos cultivar afectos más potentes y positivos que las contrarresten. ¿No es esta una visión más realista y efectiva que la simple represión de nuestros deseos e impulsos? ¿No explica esto por qué los sistemas basados en la prohibición y el castigo suelen fracasar a largo plazo? La liberación a través del conocimiento. ¿Qué sucedería si pudieras mirar el mundo no a través del velo de las pasiones que te esclavizan, sino con la claridad de quien comprende las causas y relaciones entre todas las cosas? Esta es la promesa central del proyecto ético de Spinoza: la liberación mediante el conocimiento. Para Spinoza existían 3 niveles de conocimiento. El primero, la opinión o imaginación, se basa en percepciones sensoriales fragmentarias y experiencias individuales. ¿No es este el nivel en que la mayoría vivimos la mayor parte del tiempo? Vemos efectos, pero no causas. Juzgamos por apariencias y rumores. Nos dejamos llevar por emociones pasajeras sin entender su origen. El segundo nivel es el conocimiento racional, donde comprendemos las propiedades comunes de las cosas y sus relaciones lógicas. Aquí comenzamos a entender las leyes y principios que gobiernan la realidad, pero aún de manera algo abstracta y separada. Pero es el tercer nivel, el conocimiento intuitivo o ciencia intuitiva, el que Spinoza consideraba la verdadera salvación. Aquí captamos directamente la esencia de las cosas particulares y su necesaria conexión con la totalidad de la naturaleza o Dios. Vemos cada evento no como aislado y contingente, sino como una expresión necesaria del orden universal. ¿Te parece abstracto o inalcanzable? Piénsalo así. Cuando entiendes profundamente por qué alguien actúa como lo hace, sus condicionamientos, sus miedos, sus deseos, dejas de reaccionar emocionalmente ante sus acciones. Ya no te sientes personalmente ofendido o manipulado. Este distanciamiento emocional, esta comprensión de las causas, es el principio de la libertad. Un afecto que es una pasión deja de ser una pasión tan pronto como nos formamos una idea clara y distinta de él. Esta es quizás una de las afirmaciones más revolucionarias de Spinoza. Sugiere que nuestras pasiones negativas, ira, envidia, miedo, pierden su poder sobre nosotros cuando las entendemos completamente. Pero ¿cómo desarrollar una mente menos susceptible a la manipulación? Spinoza proponía un proceso gradual de autotransformación. Comienza por identificar qué pasiones te dominan y en qué situaciones. Luego, estudia su origen, no para culparte, sino para comprender. Finalmente, cultiva afectos más poderosos basados en el entendimiento que paulatinamente reemplazarán a las pasiones que te esclavizan. La beatitud intelectual, ese estado de libertad y serenidad que Spinoza definía como objetivo de la vida filosófica, no es un éxtasis místico separado del mundo. Es una forma de existir en el mundo desde la comprensión, no desde la reacción. Es ver las cosas bajo el aspecto de la eternidad, subspecie aeternitatis. Es decir, no como eventos aislados, sino como expresiones necesarias de la realidad universal. ¿No es esto lo que han buscado todas las tradiciones de sabiduría, desde el estoicismo hasta el budismo?
Una mente que no sea esclava de las circunstancias externas, de las opiniones ajenas, de los miedos irracionales. Spinoza en el siglo XXI. Si Spinoza pudiera observar nuestro mundo actual, ¿qué pensaría sobre los nuevos mecanismos de control que han evolucionado en la era digital? ¿Cómo aplicaría su análisis a las redes sociales, la publicidad personalizada, la vigilancia masiva, la manipulación algorítmica de nuestros deseos y miedos? ¿No son estos los nuevos afectos que nos esclavizan, versiones más sofisticadas, pero igualmente efectivas de los mismos mecanismos que Spinoza identificó hace más de 3 siglos? Las plataformas digitales han perfeccionado el arte de capturar nuestra atención y manipular nuestras emociones. Los algoritmos conocen nuestros deseos mejor que nosotros mismos, predicen nuestros comportamientos y nos mantienen en burbujas informativas que refuerzan nuestras creencias previas. ¿No es esto una versión tecnológicamente avanzada de los sistemas de control que Spinoza denunció? La política contemporánea, con su polarización extrema y su apelación constante a las emociones más primitivas, miedo, ira, resentimiento, parece confirmar los análisis de Spinoza sobre cómo el poder se mantiene manipulando los afectos de las masas. Los líderes populistas utilizan las mismas técnicas que los demagogos del siglo XVII. Identificar enemigos externos e internos, prometer protección a cambio de lealtad, simplificar problemas complejos en narrativas maniqueas. ¿Y qué decir del capitalismo moderno, con su creación constante de deseos artificiales y su promesa siempre renovada, pero nunca cumplida de satisfacción a través del consumo? ¿No es este un sistema perfeccionado para mantenernos en un estado de dependencia emocional, siempre buscando en objetos externos la felicidad que, según Spinoza, solo puede venir del conocimiento y la autocomprensión? El método spinocista, con su énfasis en el análisis crítico de las causas y su búsqueda de la libertad a través del conocimiento, ofrece herramientas poderosas para navegar este paisaje complejo. Nos invita a cuestionar no solo las narrativas oficiales, sino también nuestros propios deseos y miedos, preguntándonos constantemente ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Quién se beneficia de que yo piense o sienta de esta manera? ¿Es posible crear comunidades de pensamiento libre en un mundo cada vez más controlado? Spinoza, que vivió gran parte de su vida en relativo aislamiento después de su excomunión, encontró libertad en un pequeño círculo de amigos y corresponsales con quienes podía intercambiar ideas libremente. Quizás la resistencia al control mental comienza así, con pequeños grupos de personas comprometidas con el pensamiento crítico y la búsqueda honesta de la verdad. La verdad no teme al examen, escribió Spinoza en una época donde cuestionar los dogmas podía costar la vida. Esta confianza en el poder liberador del conocimiento sigue siendo su legado más importante. En un mundo de fake news, teorías conspirativas y manipulación mediática, su llamado a pensar por uno mismo, a examinar críticamente todas las creencias, a buscar causas y no solo efectos, es más relevante que nunca. La libertad en la era de la vigilancia. ¿Qué significaría ser verdaderamente libre en una época donde cada clic, cada compra, cada búsqueda en Internet es registrada, analizada y utilizada para predecir y modificar nuestro comportamiento futuro? Spinoza nos diría que la primera forma de esclavitud es no ser consciente de que estamos siendo manipulados. Los sistemas de vigilancia y control actuales son tan omnipresentes que se han vuelto invisibles. Aceptamos ser monitoreados constantemente a cambio de pequeñas conveniencias. Entregamos voluntariamente nuestros datos más íntimos a corporaciones que los utilizan para manipular nuestros deseos y decisiones. ¿No es esta la forma más perfecta de dominación, aquella en la que los dominados participan activamente en su propia sujeción? Spinoza analizaría estos sistemas
no desde la indignación moral, sino desde la comprensión de sus causas y mecanismos. Buscaría entender los intereses económicos y políticos que los sustentan, las pasiones humanas que explotan, las ilusiones que perpetúan. Y desde esa comprensión señalaría caminos hacia una mayor autonomía. ¿Cómo podemos aplicar la ética espinosista en la era digital? Quizás comenzando por lo que él llamaría un conocimiento adecuado de estos sistemas. Estudiar cómo funcionan los algoritmos que filtran nuestra información, cómo la publicidad personalizada explota nuestras vulnerabilidades psicológicas, cómo las técnicas de gamificación nos mantienen enganchados a plataformas diseñadas para extraer nuestros datos y atención. Luego, desarrollando prácticas digitales más conscientes. No se trata de un rechazo ludita de la tecnología, sino de una relación más selectiva y reflexiva con ella. Usar herramientas que protejan nuestra privacidad, cultivar fuentes de información diversas, cuestionar nuestros propios sesgos cognitivos y burbujas informativas. ¿No sería este el equivalente moderno de lo que Spinoza practicaba cuando pulía lentes para ganarse la vida, manteniéndose independiente para poder pensar libremente? El legado de Baruch Spinoza, ese hereje excomulgado que se atrevió a desafiar los sistemas de control de su época, sigue siendo una poderosa fuente de inspiración para quienes buscan libertad en un mundo de manipulación sofisticada. Su visión de Dios como naturaleza desmantela las jerarquías religiosas que pretenden monopolizar lo sagrado. Su análisis histórico crítico de la Biblia nos enseña a examinar críticamente los textos y discursos que pretenden autoridad absoluta. Su teoría política nos alerta sobre los mecanismos que utilizan los estados para dominar mediante el miedo y la esperanza. Su psicología de los afectos nos ayuda a entender cómo somos manipulados a través de nuestras emociones básicas. Pero sobre todo, su propuesta ética nos ofrece un camino hacia la libertad a través del conocimiento y la autocomprensión. En un mundo donde la información es abundante, pero la sabiduría escasa, donde estamos constantemente bombardeados por estímulos diseñados para manipular nuestras emociones, la invitación de Spinoza a desarrollar un conocimiento adecuado se vuelve más urgente que nunca. ¿Estarás dispuesto a emprender ese difícil pero liberador camino del autoconocimiento? A cuestionar no solo lo que te han dicho que es verdad, sino también tus propios deseos y miedos. A ver el mundo y a ti mismo bajo el aspecto de la eternidad como expresiones necesarias de una realidad universal e interconectada. El precio que pagó Spinoza por su libertad intelectual fue alto. El rechazo de su comunidad, la condena de las autoridades, una vida de relativa pobreza y aislamiento, pero encontró en ese camino una serenidad y una libertad interior que sus perseguidores nunca conocieron. Nos dejó un legado filosófico que sigue siendo una de las herramientas más poderosas para comprender y resistir los sistemas de dominación antiguos y modernos. Como él mismo escribió, he procurado no reír, no llorar, no detestar las acciones humanas, sino entenderlas. Este entendimiento, esta comprensión profunda de las causas, es el primer paso hacia una libertad auténtica. Una libertad que nadie puede darte, pero que tampoco nadie puede quitarte una vez que la has conquistado.